Hospital de Traumas realizó el lanzamiento oficial de la campaña por el Día de la Madre llamada Madre hay una sola y así puede quedarse muy sola. Diferentes instituciones del Estado pretenden reducir los accidentes de tránsito durante el fin de semana largo. Los feriados y los fines de semana largos se caracterizan por un incremento en los accidentes de tránsito y el Hospital de Traumas lo sabe. Por esta razón lanzó la campaña Madre hay una sola y así puede quedarse muy sola, para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y no manejar en estado de ebriedad. Al año unos 17.000 accidentes de tránsito se registran en el país. De esos hay unos 12.000 aproximadamente de moto y cada vez con un alto porcentaje de traumatismos de cráneo. Filártiga y el ministro de la Senadis, Diego Samaniego, mencionaron que de los 17.000 accidentados, unas 1.800 personas sufren traumatismos de cráneo, pudiendo generar discapacidad temporal o permanente. Y una cifra que a mí realmente me impactó grandemente fue cuando él nos decía en una reunión que ellos entregan 80 personas en estado vegetativo a sus familiares anualmente. ¿Qué implica esto? Que esa persona que adquirió la discapacidad en estado vegetativo, como bien lo dice el nombre, ya es una persona que por bendición de Dios está viva, pero queda en una situación bastante difícil. Yo prefiero 1000 veces visitar a mi mamá que mi mamá me visite en un cementerio. Pero ¿cómo evitamos eso? Con la concienciación y lograr tener esa coyonía cada uno de nosotros y cuidarnos. El director de la caminera anunció que los controles serán estrictos durante este fin de semana. Arranca el viernes a partir de la mañana con el tema de agilización de tránsito, el sábado, domingo y lunes. En este operativo de control vamos a estar verificando también lo que es el tema de alcotest, el tema de velocidad y la documentación correspondiente, ¿verdad? La licencia que esté en condiciones al día, la habilitación municipal y también el control de velocidad, fundamentalmente. Filártiga mencionó que al año los accidentes de tránsito le cuestan al Estado unos 100 millones de dólares, además de la reducción de la fuerza laboral, ya que cientos de personas quedan con algún tipo de discapacidad que no les permite trabajar de forma óptima.